Fel- Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bueno, el día de hoy el tema me parece apasionante. A mí me encanta ahorita porque alguien menciona un libro y entonces, oye, ¿tú conoces tal libro? No, yo no lo conozco. Entonces está perfecto porque la ignorancia tiene que ver con la falta de entendimiento. No, ignoro ese libro. Interesante. Cuando tú entiendes, cuando tú entiendes, las cosas parecen que ya entendí, se acabó. Pero cuando no entiendes, la cosa se amplía, el universo se amplía. Y qué bonito es pensar que la palabra entender está relacionada con la palabra intento. ¿Ah? La raíz etimológica de entender está relacionada con intendere, que tiene que ver con intentus, con intento, con intención. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en la importancia de no entender, eh, entonces las cosas empiezan a tener sentido, porque normalmente lo que tú quieres es entender. Déjame entender, déjame entender, es una frase muy común. Eh, Escuchas a una persona que te explique, te da una explicación, entonces tú dices, déjame ver si te entiendo. ¿Mm? Deberíamos pedirle, déjame ver si no te entiendo, a ver si entonces el universo de aprendizaje se abre frente a nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, hablábamos en algún momento, la semana pasada, hablábamos de que nos encantaba perdernos. A mí me encanta perderme. Me encanta salir sin rumbo fijo. Antes, cuando no había los famosos GPS, esto de ahora, pues viajaba con mapas. Yo todavía, por cierto, en el auto llevo un mapa de los Estados Unidos, un libro de mapas. Y me encanta cuando salimos a pasear con los mapas de un libro de mapas, no con GPS. El GPS no me apasiona, no me da la misma sensación de amplitud, sobre todo porque la mayoría de los GPS tienen pantalla pequeña. E incluso mucha gente maneja aquí con el teléfono, como el GPS metido en el teléfono. Entonces, si los teléfonos la mayoría son relativamente pequeños, el mío es lo que llaman en Maracaibo un teléfono mollejudo, un teléfono enorme. A mí me encantan los teléfonos grandes, pero la mayoría de las personas dicen, oye, pero ¿qué teléfono tan grande tiene? Bueno, a mí me gusta, pero a mí me gustan los mapas grandes así. Entonces, cuando yo salgo, me encanta perderme y el mapa siempre me va a llevar a donde yo quiera. Incluso sin mapa también voy a llegar. Yo todavía no me he perdido que no me haya encontrado. Por cierto, si saben que estoy perdido, no se preocupen, en algún momento voy a ser encontrado. Entonces, al igual cuando salimos a conocer, a aprender, debemos salir así. A veces hay que salir sin mapa. Está bien, yo entiendo esto del diseño instruccional y los objetivos específicos y todo eso, pero a veces para aprender también hay que soltarse y salir adelante a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Entonces, a mí la declaración de no entender me parece extremadamente poderoso y por eso el programa de hoy se llama No entender. No entender también es aprender. Cuando, por ejemplo, mm, suponte, Tilly que tiene tantos temas interesantes, te viene y te pregunta, ahorita le pregunta a Ernesto, ¿tú conoces el libro La importancia de llamarse Ernesto? Y entonces él viene y le dice, no, no lo conozco, no lo había escuchado, oye, qué maravilla, ¿ves? Ahora se le abre a Ernesto un mundo enorme frente a sí para ir a buscar a ese autor maravilloso inglés, el famoso autor del libro La importancia de llamarse Ernesto, Oscar Wilde, y entonces averiguar la vida de Jack y hacer todas las cosas que tienen que ver con esa historia estupenda, porque Oscar Wilde es un escritor apasionante. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos buscando un lugar, empezamos, ¿dónde queda? ¿Y dónde cruzo? ¿Y cuál es la calle? ¿Y
cómo se llega ahí, qué punto de referencia me da. Cuando hacemos eso, el paseo es divertido. Cuando todo está listo, todo está, que tú lo conoces, que ya no tiene tanto misterio. ¿Mm? Entonces, en el aprendizaje pasa lo mismo. Nosotros empezamos a preguntar, ajá, ¿cómo se resuelve este problema? Tengo un problema, ¿eh? Pero la gente, fíjate, si la gente sonriera cuando dice que tiene un problema, la cosa sería distinta. Porque, ¿qué es un problema? Un problema es nada más que la ausencia de recursos para resolverlo. Por eso la frase esa que decimos muchas veces, que se ahoga en un vaso de agua. ¿Mm? Fíjate, tú te pones a pensar cómo es eso de que alguien se ahoga en un vaso de agua. Y es que es imposible que una persona se ahogue en un vaso de agua, a menos de que sea un vaso de agua, un vaso de agua más grande que la persona y más alta que la persona y que no alcance el borde. Sería quizás un vaso, otra vez aparece un vaso mollejudo, un vaso gigantesco. Entonces, los problemas no son más que la ausencia de recursos para resolverlo. Por ejemplo, yo tengo un problema económico ahorita, tengo un problema económico, lo estaba conversando con Tilly. Pero si mañana, por ejemplo, yo tengo, digamos, la suerte de que mi esposa jugó un ticket de lotería y se sacó $300,000 en una rifa, entonces ya no tengo el problema que tenía, ahora tengo un nuevo problema. ¿Mm? ¿Cómo gastarlo? No, ver si mi esposa me va a prestar de los $300,000 que ella se ganó de la lotería, me va a prestar para yo resolver el problema económico que tengo yo. Fíjate, y cualquiera podría pensar, oye, pero es tu esposa, sí, pero es que mi esposa es muy especial, ella es independiente. Capaz y dice, no, esos $300,000 son para mí, yo soy el que lo que lo voy a usar, lo voy a usufructuar y tú anda, trabaja, sigue haciendo tus programas de capacitación, vende tus programas y ve a ver cómo haces para resolver tu problema. Bueno, algunos que conocen a Iris saben que no tiende a ser así, pero bueno, pero podría ser, ¿verdad? Entonces, pasa eso. Cuando tú tienes una situación problemática, lo único que hace falta es encontrarle la solución. Y el problema se desvanece. Cuando el mundo ha tenido problemas, por ejemplo, con el COVID, tenía un enorme problema, una pandemia que tú sabes estaba diezmando la población y fíjate que ahora la cosa cambió. Ahora incluso ha aumentado el número de casos, ha aumentado el número de hospitalizaciones, pero ya la gente no percibe la situación de la misma manera. Ahora ya no está la paranoia. De hecho, tú ves a la gente en la calle sin máscara, eh, incluso un poco irrespetuosos, un poco irreverentes con la situación. La percepción de problemas que tenían antes empezó a disolverse con la cotidianidad de la situación. Entonces, lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos un problema físico, un problema financiero, un problema económico, un problema matemático, un problema literario. Todos los problemas dependen de los recursos de los cuales tú dispones. Cuando nosotros empezamos a decir no entiendo de forma humilde, interesantemente empiezan a aparecer la solución a nuestros problemas. Pero es que la falta de humildad hace que nosotros no digamos la frase no entiendo, sino que propendemos a decir es que tú no me explicas bien, es que él no me explicó bien, es que la clase estuvo muy distraída, es que no me dejaban escuchar, no fue que yo no entendí, es que otro, ahí está ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? El locus de control externo, ¿no? Le dicen así, el locus de control externo. El problema lo tiene el otro. No es que yo no entienda, es que el otro no me explicó. Si nosotros humildemente decimos no entiendo, a veces nos pasa.
De pronto, por ejemplo, Tilly, que habla inglés fluido, Teresa, que habla inglés fluido, viene y se consigue con una persona y la persona le está dando unas instrucciones en inglés, pero a ella de pronto le da vergüenza decirle a esta persona que no entiende. Entonces vienen, escuchan lo que le están explicando y después van y meten la pata por no decir no entiendo, porque da vergüenza. ¿Cómo es posible que yo, que tengo 30 años viviendo en Canadá, no entienda? No puede ser. Tengo que entender. No. Allí está parte de la declaración del humilde, del que quiere aprender. No entiendo. Y practíquenlo a ver, díganlo a ver qué tal lo sienten, a ver si sienten el sabor dulce de decir no entiendo. No entiendo, No no entiendo. entiendo. Yo lo digo con frecuencia, no entiendo. Yo también. Entonces, fíjense qué interesante. El ser humano es tan poderoso que su intuición, cuando él declara no entiende, hace que se mueva a entender. Si por el contrario, su intelecto, su razonamiento, su análisis le dice no entiendo y empieza a ir en contra de lo que está analizando y saca y se calla la boca y no dice nada, entonces de verdad no entiende y pasa lo que tiene que pasar, lo que le pasa a las personas que no declaran la ignorancia. Nosotros decimos, por ejemplo, eso no me cuadra, eso no va conmigo. A veces nos cuesta, nos están diciendo que hagamos algo que a nosotros no nos gusta, pero por complacer a la otra persona, por no quedar mal con el grupo o con el resto de la gente, nos callamos. El trabajo nuestro como aprendices es empezar a declarar los no entiendo de los diferentes puntos de vista. La prueba de fuego es decir, no entiendo nada. No comprendo absolutamente nada. Entonces la gente, claro, muchas veces pasa que se ponen críticos y entonces dice, oye, pero ¿qué le pasa a este idiota? Como que es un ignorante, como que no tiene intelecto para comprender, entonces empieza incluso, oye, ¿hasta cuándo vas a estar preguntando? Yo me imagino, aquí está por ejemplo Ernesto, yo me imagino la pesadilla que fue para Ernesto estar en clase, porque él es de los que dice, maestro, no entiendo, por favor, ¿podría repetir? Y entonces se lo vuelven a repetir y él no lo entiende y vuelve otra vez, maestro, de verdad, no lo estoy entendiendo, ¿me lo puede explicar de otra manera? Y entonces los demás compañeros de clase desesperados, oye, ¿hasta cuándo vas a estar preguntando? ¿Hasta cuándo quieres tú que dure la pesadilla de este tipo explicando? ¿Eh? Y es muy común, sobre todo entre adolescentes, hacerle acoso a quienes dicen no entiendo. Y entonces nosotros empezamos a aprender a callarnos la boca. Y al callarnos entramos en el espacio del limbo, no de la ignorancia, sino del limbo. El limbo, ese lugar donde tú te pierdes, porque no estás ni de allá ni de acá. O sea, ni estás aprendiendo ni estás no aprendiendo, estás en el limbo. Entonces, por eso es importante la declaración de no entiendo, porque el no entender te lleva a aprender. Por ejemplo, cuando yo no entiendo, leo. Cuando yo no entiendo, observo. Cuando yo no entiendo, pregunto. Cuando yo no entiendo, voy y busco un documental. Cuando yo no entiendo, me reúno en grupos para conversar sobre el tema. Cuando yo no entiendo, hago un curso. Cuando, cuando yo no entiendo, hago lo que sea por salir de esta situación de no entender. Pero si tú, yo sí entiendo sin entender, o yo sí entiendo creyendo entender,
entonces te detienes y no exploras más. Por eso la declaración de no entender debe conducirte a generar las redes neuronales que produce el no entender. Ustedes dirán, oye, un momentico, me estás confundiendo. Yo, al contrario, yo pensaba que la red neuronal se establecía cuando se conocía, cuando se aprendía. Y yo te digo, y entonces, ¿tú crees que el cerebro cuando tú declaras no entiendo no produce una conexión neuronal? La conexión neuronal está interrelacionando la información que te están brindando con la que tú estás ignorando. Le da la oportunidad a quien está demostrando, explicando, compartiendo el aprendizaje a aprenderlo de nuevo, porque nadie se ha olvidado de aquella frase que dice que nadie sabe lo que sabe hasta que le toca colaborar en el aprendizaje de otro. Cuando tú explicas, aprendes. Cuando tú compartes lo que sabes, aprendes. Cuando tú facilitas, aprendas. Eso es una máxima del aprendizaje. Es la quinta ley de Robert Pike, que lo dice clarito con una frase que es indeleble en mi memoria. Fuyu, wuyu, wusu, tuyu. Esta me la aprendí rapidito. For you, with you, what's that to you? La gente sabe lo que sabe cuando le toca colaborar en el aprendizaje de otro. Aquí, por ejemplo, está Gustavo desde allá de México, que él es un sifu de Kung Fu. Y a él, por ejemplo, le tocó llegar a su escuela de Kung Fu ignorante, absolutamente desprovisto de cualquier conocimiento. Lo máximo que él sabía del Kung Fu es que había un programa de televisión que se llamaba Kung Fu con David Carradine, que por cierto es un terrible Kung Futeca, jamás en la vida practicó Kung Fu. Le quitó el papel a Bruce Lee, que hubiera sido un extraordinario actor para ese papel, pero fíjense que duró varias temporadas y la gente lo siguió y poca gente se ha olvidado del pequeño saltamontes y de todas las cosas raras que se ven en ese programa, que por cierto son muy alejadas de lo que es el Kung Fu verdadero. Entonces él llega a su escuela y en su escuela empieza a aprender. ¿Cuándo empezó a aprender de verdad? ¿Creen ustedes? Cuando empezó a practicar y a enseñar. No, cuando practicó, aprendió, pero ¿cuándo cuando, aprendió de verdad? Cuando decidió ir a una escuela, porque ahí activó las redes neuronales del no entender. Muy bien, ese es el primer paso, pero la verdad es que cuando su sifu, su maestro, le dijo, hazme el favor y explícale a este compañero o a esta compañera lo que acaba de aprender, entonces él fue y colaboró en el aprendizaje de otro y te dijo, oye, yo pensaba que esto lo conocía perfectamente bien, pero ahora me doy cuenta que no, porque le tocó colaborar en el aprendizaje de otro. Entonces, allí pasa que entonces se pone a prueba aquello que hablábamos la semana pasada de la pasión, de la motivación por adquirir un nuevo conocimiento. Cuando tú declaras no entiendo, pero lo declaras desde el deseo profundo de aprender, desde la motivación de aprender, de crear ese enorme tinglado que es el conocimiento que se va montando uno con el otro y empiezas como a emprender el camino, armando el camino de las redes de aprendizaje. Entonces allí empiezas a aprender de verdad, a aprender a través de colaborar en el aprendizaje de otros. Cuando tú te empiezas a preguntar, ¿cómo fue que hice eso? O le preguntas a alguien que lo hizo, ¿cómo fue que hiciste eso? Y empiezas a darte cuenta que cada vez que tú manifiestas esa pregunta, estás manifestando el deseo de aprender, la intención. Por eso el entendimiento, de ahí viene entender, la intención. Revisen la raíz etimológica de entendimiento, es una maravilla.
Cuando tú te das cuenta que entender proviene de la misma raíz de tender, ¿ah? Así por eso tendemos las camas, tendemos la mesa, ¿ah? Tendemos el mantel. También tiene que ver con extender, con pretender. ¡Qué maravilla de palabra! Y entonces allí aparecen los intentos. Primer intento, segundo intento, tercer intento. Fíjate qué interesante. Estoy en el intento, estoy en el entendimiento. Cada vez que intento, aprendo. Por eso decía algún maestro de antaño, decía que no hay mejor maestro que la falla. No hay mejor maestro que el fracaso. No es mejor docente que un fracaso estruendoso. Cuando nosotros empezamos a perdernos, es cuando entramos en el limbo de quitarle el tiempo al no entender para ponérselo a entender. Eso ya lo entendí. Eso ya lo sé. Cuando te dice, por ejemplo, suponte que otra vez Tilly te pregunta lo del libro de la importancia de llamarte Ernesto. Sí, ya lo conozco. Ya lo conozco, pero ¿lo leíste? Bueno, no, conozco el libro, pero no lo he leído. O, sí, lo tengo en mi biblioteca, pero lo leíste. O, sí, lo tengo en mi biblioteca, lo leíste, sí. ¿Y qué recuerdas del libro? Bueno, la verdad no recuerdo nada. Interesante, ¿verdad? Ahí entonces te vas a dar cuenta que la gestión de tu tiempo en el proceso de aprender la estás malbaratando. Cuando tú, por ejemplo, suponte, ahí está, Teresa me va a servir de excelente ejemplo. Oye, Teresa, mira, te invito a que vengas a colaborar conmigo en el proyecto este. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Cada vez que ella contestaba no tengo tiempo, yo insistía. Teresa, mira, esto, mira, vas a aprender mucho, no sé cuánto. Y venía y la convencía, prácticamente le daba la pócima para convencerla que viniera. Después, oye, qué maravilloso el programa de PowerPoint, qué maravilloso el programa de Zoom, qué estupendo el programa de diseño instruccional, qué maravilloso, todo es maravilloso. Pero lo primero que decía, no tengo tiempo, porque eso es muy fácil de decir. Las personas extraordinarias jamás responden no tengo tiempo. Pueden limitar su tiempo y entregarlo a las cosas que le dan importancia, pero no contestan no tengo tiempo. Lo que pueden contestar es eso no es de mi interés en este momento. Pero no te contesta no tengo tiempo, porque cuando contesta no tengo tiempo, no está entendiendo lo que está aprendiendo. La gestión nuestra nos hace decir frases mortales. Ya eso lo sé, ya eso lo escuché, ya eso lo leí, ya eso lo aprendí. A mí me encantaba cuando veía, hablábamos en estos días de eso, de mis hijos veían el libro La Selva una vez y dos veces y tres y 10 y 20 y 25 y 50 y aquello era inagotable. Incluso el aparato que teníamos en esa época era un aparato de esos de una videocasetera de VHS y tenía el rewinder, el aparato que hacía que se recogiera la cinta y volviera a empezar. Repetía después compramos el DVD y hacía lo mismo, repetía. Entonces ya él no necesitaba que nadie fuera a manipularle la máquina, él mismo ponía para que repitiera. Y tú sabes, y nosotros decíamos, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el libro de la selva? Y busca lo más vital nomás, lo que hay necesidad nomás.
y me aprendí las canciones en español, en inglés, en lo que lo ponía, porque además cuando puso el DVD venía en varios idiomas. Entonces era comiquísimo porque lo ponía en coreano y no sé cuánto. Entonces, cuando tú le dices a un niño, cuando yo le digo, por ejemplo, a Teresa, Teresa, vamos a ver West Side Story. Y ella me contesta, no, ya yo se lo vi. ¿Cuándo la viste? Bueno, la vi en su estreno. No puede ser, no puede ser, o sea, increíble. Ponte a ver cuántas veces has dicho eso. No, yo no voy a ver esa película que ya la vi. Y, ajá, pero ¿te gustó? Sí. ¿Y la quieres volver a ver? No. ¿Por qué? Pues ya la vi. Eso es lo mismo con los libros. Hay libros que yo he escogido no leer más nunca en mi vida, es cierto. Libros que me gustaron incluso, que aprendí con ellos y he decidido donarlos, que yo siento que en esta vida no los voy a volver a leer. Pero yo escojo. Y ahí empezamos a gestionar lo que nosotros hacemos para aprender. Dime, Ernesto. Vamos a ver si Ernesto tiene una pregunta. Por lo menos tiene la mano levantada, aunque ahora apagó la cámara. Vamos a ver si regresa ahora. Si, si en verdad nosotros tenemos pasión por aprender, el no entender es el camino del aprendizaje. Incluso, a veces, vamos a ver si les ha pasado a ustedes, están dando clases, viene un estudiante, hace una pregunta, se contesta la pregunta y al rato viene otro estudiante y hace la misma pregunta. Sí, muchas veces. Y entonces ustedes de idiotas le dicen, No. ya eso se dijo, ya eso se explicó, ya eso lo contesté. Y tú dices, Dios mío, después piensas, ¿cómo es posible que yo le haya contestado a este estudiante semejante estupidez? Si te preguntan algo, respóndelo. Y si te lo vuelven a preguntar, respóndelo de nuevo. De manera diferente. Sí, Claro, siempre lo de hago. manera diferente. Muy No, bien. Dime, siempre, Ernesto. siempre lo hago por respeto, porque enseño a estudiantes adultos y por respeto tal vez no estuvo poniendo atención, pero no se lo digo y yo les vuelvo a explicar como que no hubiese explicado absolutamente nada todavía. Yo lo Es que que, hago es es que que en la este caso primera, la percepción es no sacar conclusiones que van a ser erradas seguramente. Claro. Si la pregunta la hizo uno y la hace otro, contéstala dos veces. Si la pregunta la hizo uno al rato la hace el mismo, vuelve a contestar. Dime, Ernesto. Eh, eh, con esto de lo que es la repetición, ¿no? Aquí básicamente se puso como un, un etiquetado a este estudiante que de repente repetía un año escolar, ¿bien? Y resulta que a veces las repeticiones son sumamente importantes. Agarrar, por ejemplo, programas como de facilitadores y hacerlo una y otra vez y otra vez, porque te va a permitir entender, ¿verdad? E ir hacia ese proceso de aprendizaje de aquellos aspectos que a lo mejor en algún momento, en el momento que estabas ahí, no lo retuviste adecuadamente y no lo aprendiste. ¿Ve? Entonces la segunda oportunidad de repente es una oportunidad maravillosa porque te permite consolidar quizás lo que ya tenías aprendido, pero también comprender e internalizar esos aspectos que de repente en la primera oportunidad no pudiste. Entonces, a mí me parece que es una forma inclusive de ruptura de una creencia, ¿no? Porque es una creencia que nos inculcaron, sobre todo aquí en Venezuela. Gracias, Ernesto. Gustavo. gracias. A ver, en esta parte, si alguien me pregunta, le respondo. Si otra persona me pregunta, le digo al primero que le respondí que se lo responda. Eso es lo que yo generalmente hago. Gracias, Gustavo. Cuando tú ves personas, por ejemplo, en un avión,
Hay personas que leen en los aviones, hay personas que observan su computadora o observan un iPad. Y hay personas que tú las ves sentadas, calladas, disfrutando el viaje. Y sobre todo las personas muy inquietas piensan que esas personas están perdiendo el tiempo. Tú sabes, a veces el no hacer nada es importante. El dedicarse a no hacer nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. Porque el no hacer nada hace que el cerebro trabaje más. Hay la mala creencia de pensar que las personas durante el sueño, su cerebro se calma. Y la verdad es que el cerebro trabaja más cuando estás durmiendo. Cuando tú empiezas a procesar lo aprendido, el proceso de entendimiento ocurre en el silencio y en el sueño. Por eso es que muchas veces nosotros nos despertamos con la solución de un problema que nos acostamos. Hay incluso quien dice, voy a acostarme para resolver este problema. Voy a dormir para resolver ese problema. ¿Por qué? Porque su cerebro va a contestar. Por eso el programa de hoy se llama No entender también es aprender. Porque a veces hay cosas que hay que no entender para aprenderlas. Muchas gracias por haber acudido a esta cita maravillosa de aprendizaje. Gracias a ti. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Detengo la grabación para despedirnos.